Hoy, 17 de marzo, estamos celebrando el Día de San Patricio, y los festejos comenzaron con una misa. San Patricio fue el más famoso de los predicadores cristianos y terminó convirtiéndose en el patrono de Irlanda. Su presencia coincidió con los tiempos del Reino Supremo de Tara, el cual se pudo crear gracias a que Irlanda no había sufrido las invasiones romanas, aunque sí había presencia de ideas de Roma, como la influencia del alfabeto latino para convertirlo en el irlandés. Y otra cosa que le copiaron a los romanos fue la institución de un ejército permanente. Toda una novedad, pues a ninguna otra región celta, tanto en el continente como en las islas, se le había ocurrido mantener unas tropas a sueldo en tiempos de paz. Irlanda estaba compuesta por 5 reinos, hasta que se creó el Supremo de Tara, en el año 483, después de Cristo. La gente de ese reino veía a Irlanda como una hermosa princesa, sublime y etérea, casi inalcanzable. Sin embargo, vino otro tipo de invasión más eficaz y, en apariencia, nada violenta. Nos referimos a los misioneros cristianos, cuya labor resultó muy fructífera. El cristianismo llegó a Irlanda antes de la presencia de San Patricio, quien apareció en esas tierras entre el 432 y 470 después de Cristo. Lo que forma parte de la leyenda es considerar que el gran predicador fue esclavo en Irlanda, a la que volvió por inspiración divina. Es posible que el mito obedezca al empeño del santo por abolir la esclavitud y todo tipo tiránico de sometimiento. Luego de la misa vino un desfile que culminaría en la explanada del Museo Nacional de las Intervenciones. En él se podían apreciar a muchas personas caracterizadas de personajes que forman parte de la historia de Irlanda. Empero, la figura principal de la procesión, por supuesto que era San Patricio, ya que este santo, al conocer todos los recursos de la lengua irlandesa, supo llegar al pueblo de una forma muy rápida. Los celtas más sencillos se convertían al oírle, mientras que los demás lo consideraban su amigo o al menos alguien que se merecía respeto. Se supone que este mensaje cristiano fue el causante de que terminara por desaparecer el ejército permanente, lo que se comprueba al producirse una invasión en el año 684 debido a que la isla se encontraba indefensa. Durante la colonización de la isla, se fundaron un gran número de monasterios y otros centros de reunión religiosa, en los que surgieron aulas de doctrina teológica y lo más importante para los celtas, se comenzaron a copiar las leyendas. Algo que nos permite comprender la adoración del pueblo irlandés ante la figura de San Patricio es que éste amó mucho a la isla y la entendió con tanta profundidad que vio la necesidad de recuperar el pasado celta, aunque se refiera a una civilización pagana. Las celebraciones de San Patricio son muy comunes en otros países, como en Estados Unidos. Sin embargo, en México cada vez cobran mayor fuerza, debido a que existen lazos históricos muy fuertes entre ambos países. Pues resulta que durante la intervención de los Estados Unidos de América a nuestro país a mediados del siglo XIX, hubo un grupo de soldados que desertó del ejército estadounidense para unirse a las tropas mexicanas. Ese fue el heroico batallón de San Patricio. E incluso existe una lápida en su honor, expuesta en el Museo Nacional de las Intervenciones, agradeciendo el sacrificio de los soldados irlandeses. De hecho, durante la batalla de Churubusco, las fuerzas mexicanas se tuvieron que replegar en el convento de Santa María Churubusco, que hoy en día es el Museo de las Intervenciones. Ahora se comprenderá mucho mejor por qué el Festival de Danza y Música Irlandesa se llevó a cabo en la explanada del museo y la iglesia que aquí se encuentran. Regresando en la historia, los monjes irlandeses convirtieron sus monasterios en centros culturales de primer orden, tanto así que acabaron recibiendo a los hijos de la nobleza británica a los que terminaron educando. La enseñanza ahí era gratuita y no solamente se impartía religión. La única contribución que se le exigía al alumno era un pequeño trabajo, que bien podía ser la pesca, el cuidado de los cultivos o hacer de copista de manuscritos. Así se comenzaron a transcribir las leyendas célticas, debido a que, según cuenta la leyenda, entre los alumnos había algunos bardos, que eran las personas encargadas de transcribir las historias y leyendas de manera oral, además de cantar la historia de sus pueblos. Resulta justo reconocer el rescate de los celta, ya que gracias a esta decisión, los amantes de la literatura hemos podido satisfacernos con unas historias fantásticas, la mayoría de las cuales alimentaron a los trovadores y siglos más tarde a los grandes escritores del romanticismo, y en la actualidad a Tolkien y a los demás novelistas que beben de las sagas artúricas y de tantos otros mitos druídicos. Definitivamente, la Edad de Oro de Irlanda nació con la presencia de San Patricio y duró unos 3 siglos. Largo tiempo de paz y prosperidad en los que el cristianismo convivió con los celta, porque los hijos de la civilización de los árboles habían prescindido de sus rituales sangrientos y, sin dejar de mantener las viejas tradiciones, asistían a las iglesias. A finales del siglo VIII, la isla de la paz y la cultura comenzó a inquietarse ante el ataque de los piratas escandinavos. Como se encontraba materialmente indefensa, no puede extrañarnos que estos extranjeros llegaran a conquistar Dublín, la capital de Irlanda. En los años sucesivos, la isla se convirtió en el centro de luchas entre escandinavos, noruegos y daneses, a los que el pueblo irlandés terminó por llamar paganos negros, más por su violencia que por su piel o por el color de sus cabellos. Cuando los escandinavos fueron expulsados de la isla, lo que pudo recogerse ya solo eran migajas de un gran pasado. Así es, amigos, esta fue la historia de los celtas, un grupo de tribus arias que tuvieron conciencia
conciencia de su originalidad y cubrieron con sus emigraciones la mitad de Europa. Fueron vencidos y se confundieron con nuevas naciones. En las islas resistieron. Más tarde debieron retroceder. Al replegarse sobre sí mismos, se vieron asimilados parcialmente por el Imperio Romano. Lo que sobrevivió a la caída de los estados célticos bretones terminaría por ser absorbido por los normandos, los últimos germanos que emigraron. No queda ya más que una pequeña nación indomable y vigorosa, Irlanda, y tras ella, en Escocia, en el país de Gales, en Bretaña francesa, comunidades de lengua céltica que han perdido el carácter de naciones, pero no de individuos pertenecientes a la cultura céltica.